Gracias mi querido hermano. Gracias también a ustedes, mis queridos hermanos, por darme la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Para mí es un gran privilegio. Muchas veces hemos visto por televisión, de repente algunos programas interesantes, algunos rankings. Hemos visto de repente los 10 animales más peligrosos del mundo, o las 10 enfermedades más peligrosas que le pueden atacar al ser humano, o de pronto los 10 terremotos más devastadores que ha sufrido la humanidad. Bueno, muchas veces se hacen rankings, y en esta noche también vamos a hacer un pequeño ranking, no de 10 problemas, pero sí solamente de 4 errores más comunes que cometemos los seres humanos. ¿Cuáles serán esos 4 errores más comunes? De repente no son solamente 4, ¿verdad? De repente son muchos. Pero bueno, vamos a solamente identificar 4 errores más comunes que cometemos los seres humanos. En primer lugar, miren, uno de los mayores errores que los seres humanos a nivel general cometemos, el número 1, poner nuestra confianza en los bienes materiales. Muchas veces resulta que nosotros nos esforzamos en trabajar arduamente, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de acumular cierta riqueza material, y muchas veces nosotros decimos una estabilidad económica. Muchas veces nosotros estamos buscando y estamos diciendo, bueno, vamos a construir nuestra casita, vamos a tener una empresa, y cuando yo tenga mi empresa, cuando yo tenga mi casita, pues voy a estar seguro, y ahí sí voy a vivir en paz y en tranquilidad. Y hay veces uno dice, bueno, primero necesito esa estabilidad económica. Y había un ser humano, una persona que está registrada en el Nuevo Testamento, que tenía ese pensamiento, y su pensamiento era de acumular, y cuando él estaba acumulando dijo, voy a acumular un poco más, y cuando ya tenga lo suficiente, entonces le voy a decir a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados, descansa en paz. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Miren, esta historia está registrada en Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, miren hermanos, muchas veces nosotros los seres humanos nos pasamos gran parte de nuestros días, gran parte de nuestras vidas en ir acumulando cierta riqueza material. Pero ¿qué resulta? Resulta que si nosotros vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando, tarde o temprano nos va a sorprender la muerte. Y todo lo que hayamos acumulado, ¿para quién será? Simplemente se va a quedarse aquí en la tierra. Entonces, hermanos, si de repente alguien está todavía poniendo su confianza en los bienes materiales, está totalmente equivocado. Pero muchas veces nosotros queremos actuar de esa manera, porque queremos de pronto tener un seguro de vida. Decimos ya, cuando tenga tal cosa material, ahí sí ya voy a estar bien seguro. Pero hermanos, yo les digo, lo único que puede ser verdadero y duradero son solamente las cosas de Dios. Entonces, no te afanes tanto por las cosas materiales, sino más bien procura
salvar tu alma. Eso es lo más importante. Lo más importante no es que tú llegues a acumular grandes cantidades de riqueza, sino que lo más importante es que tu alma esté lista para un encuentro con nuestro Señor y Salvador por la vida eterna. Los bienes materiales, ¿dónde se van a quedar? Aquí en la tierra. Y muchas veces resulta que los bienes materiales son objeto de problemas, porque muere el padre, muere la madre, y luego los hijos se están peleando por la herencia. Qué tristeza ver familias enfrentadas justamente por problemas materiales. Pero lo único que es verdadero y duradero son las cosas de Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas ponen su confianza en los bienes materiales. Y por eso ese es uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos. Segundo error que nosotros cometemos generalmente, todo ser humano, o bueno, una gran mayoría de los seres humanos cometemos el error de poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros pensamos que lo podemos hacer todo. Decimos, voy a ir a la universidad, voy a postular a la universidad, y decimos, voy a estudiar y me voy a esforzar y voy a ingresar. O de repente voy a conseguir un trabajo y tengo que esforzarme y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Entonces muchas veces nosotros con esa actitud lo único que estamos haciendo es poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Miren, hermanos, la historia, mejor dicho la Biblia, registra un montón de historias respecto a personas que pusieron su confianza en sus propias fuerzas, en su propia fortaleza. Hay muchos ejemplos, solamente yo les voy a mencionar uno de ellos, que se refiere al apóstol Pedro. Miren, está registrado esto en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Lucas capítulo 22, del 31 al 34, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor, está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido que le dé permiso a ustedes, porque los va a zarandear como a trigo. Él va a hacer con ustedes lo que él quiera. Y miren cuál fue la respuesta de Pedro. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearos. Entonces Pedro, lejos de poner su confianza en el Señor, lejos de pedirle la ayuda al Señor, simplemente la respuesta es, Señor, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir contigo. Y todos sabemos qué es lo que pasó. Finalmente Pedro negó a Jesús 3 veces. Y dice que incluso lo hizo hasta con maldición. ¿Pero por qué? Porque Pedro estaba poniendo su confianza en sus propias fuerzas. Pedro estaba diciendo, yo lo puedo hacer. Pedro decía, yo puedo, yo no te voy a negar. Él estaba poniendo su confianza en sí mismo. Muchas veces también nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Yo lo voy a hacer, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer cual cosa, yo puedo esto, yo puedo aquello. Supuestamente lo podemos hacer todo, pero el problema es que nosotros no debemos de poner nuestra confianza solo en nuestra propia fuerza, sino que más bien deberíamos de pedirle a nuestro Señor que Él nos dé la fuerza suficiente
para hacer las cosas. Hermanos, los seres humanos cometemos ese gran error de confiar en nuestras propias fuerzas. Pero yo te digo en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, confía más en el Señor. Aférrate más al Señor. Entrega tus planes, entrega todos tus propósitos, tus objetivos que tú tengas, deposítalo en las manos del Señor. Y si Él quiere, finalmente se harán. Pero si no, también no. Pero yo te digo simplemente, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Sujetémonos del Señor. Entreguémosle nuestros planes a nuestro Padre Celestial. Y si Él lo desea, pues se van a hacerse realidad. Pero no confiemos en nuestras propias fuerzas. Muy bien, entonces ya hemos enunciado dos errores que comúnmente cometemos los seres humanos. Tercer error que cometemos los seres humanos: confiar que tenemos mucho tiempo por delante. Ninguno de nosotros piensa en la muerte. Ninguno de nosotros piensa que de repente puede morir, o puede ser de repente que le falte un día, una semana, unas horas para dejar esta vida. Nadie. Todos pensamos que vamos a seguir viviendo y pensamos que de repente en el año 2020 vamos a hacer tal cosa, en el año 2030 me voy a jubilar, en el año 2040 voy a estar totalmente consagrado a Dios, en el año 2050 voy a hacer tal cosa, y así sucesivamente. Estamos pensando que tenemos muchísimo tiempo por delante, pero muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos visto con que hay personas que pierden la vida, por muy jóvenes que sean, por muy adultos que sean, por muy fuertes que sean. Nadie tiene la vida comprada. Nadie puede decir, yo voy a vivir 5 años más. Nadie puede decir, yo voy a vivir un mes más. No tenemos la vida comprada. No tenemos mucho tiempo por delante, pero muchas veces nosotros creemos que tenemos mucho tiempo por delante. Miren, les quiero contar lo que sucedió hace aproximadamente 2 años en Cusco. Resulta que era una familia compuesta por padre, madre y 2 hijos. El hijo mayor tenía 23 años, el hijo mayor estudiaba ingeniería civil, la hija menor tenía 19 años, también estudiante de ingeniería civil. Resulta que los papás un día sábado deciden viajar, hacer un corto viaje a 2 horas de la ciudad de Cusco. Ellos viajaron, ya por todo el día viajaron, y se quedaron en casa el hijo y la hija. Resulta que el hijo, por sus cuestiones de trabajo, por sus estudios, él tuvo que salir. Ese día sábado él salió y se quedó solita en la casa la hija de 19 años, una jovencita total y absolutamente saludable. No tenía ninguna enfermedad, no tenía ninguna dolencia. La jovencita, como les digo, era estudiante de ingeniería civil. Pero resulta que esta jovencita se puso a preparar su comida. Y vayan ustedes a saber, la jovencita, solita en casa, preparó su comida, se sirvió, comenzó a comer, y resulta que en la tarde llegan sus papás y la encuentran muerta. ¿Cómo murió? Simplemente atragantada por un pedazo de carne. Simplemente así, comiendo, murió la chica. ¿Quién hubiera pensado que una jovencita de 19 años, estudiante de ingeniería civil, iba a morir? Jamás, ni ella, ni sus papás, ni ninguna persona pensaba que iba a morir. ¿Cuántos casos nosotros conocemos de personas que de pronto han fallecido en un accidente de tránsito? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enterado de personas que mueren prácticamente inexplicablemente? ¿Y quién le dice a usted que de repente este es su último día? O este es de repente mi último día. Entonces, si fuera nuestro último día, ¿qué quisiéramos hacer?
¿Qué quisiéramos hacer nosotros si de pronto realmente este sería el último día de nuestras vidas? ¿Qué haría usted? ¿Todavía continuaríamos con nuestros planes a futuro? ¿Todavía estaríamos esperando hacer muchas cosas? Probablemente de repente las personas que cuando están a punto ya de fallecer, ellas se quieren entregar completamente a Dios. Pero muchas veces llega a ser un poquito tarde. Y yo le quiero decir a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, no espere el último minuto para consagrarse al Señor. Este puede ser nuestro último día, pero tenemos que estar consagrados a nuestro Señor, listos para poder tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Si este fuera nuestro último día, finalmente, ¿a dónde iríamos? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? Pongámonos a pensar, y muchas veces las personas no nos ponemos a pensar. Pensamos que mañana normal vamos a amanecer, pensamos que de acá a un mes vamos a continuar con vida, haciendo o realizando todos los proyectos que tenemos. Pero cuidado, miren lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, fácil de memorizar. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida, ni potestad sobre el día de la muerte. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano tiene potestad para decidir qué día va a morir. ¿Cuántos casos de personas que se querían suicidar y finalmente nunca murieron? No murieron en ese su intento. Muchas personas que pensaban que iban a vivir mucho tiempo y finalmente murieron. ¡Qué tristeza! Entonces, mis queridos hermanos, yo les digo, muchas veces nosotros cometemos ese grave error de pensar que tenemos mucho tiempo por delante. Pero yo le digo, no espere el último minuto para consagrarse al Señor. Hágalo hoy mismo. Tercer error. Cuarto error que nosotros los seres humanos cometemos frecuentemente. O bueno, el común de las personas que cometen generalmente. Ese cuarto error es de repente el error más grave que se puede cometer. Pensar que nuestras vidas terminan aquí en la tierra. Hay un dicho que dice, un dicho popular: aquí lo haces y aquí lo pagas. ¿No es cierto? Muchas veces dicen, bueno, si tú has sido una mala persona aquí en la tierra, pues aquí en la tierra también vas a tener que pagar. Y con eso lo que quieren decir es que no existe ningún lugar en donde nosotros vayamos a descansar. Muchas veces las personas piensan y dicen simplemente, ¿no es cierto?, nosotros hemos venido a este mundo y finalmente va a terminar nuestra existencia cuando muramos. Pero no es así. La palabra del Señor nos enseña que existe una vida después de la muerte, y que esa vida después de la muerte, miren, tiene dos caminos, y esos dos caminos son total y absolutamente irrenunciables. O bien tú te vas a la vida eterna juntamente con Dios en el paraíso celestial, o te vas al castigo eterno. No existen puntos intermedios. Hay o un lugar de castigo, un lugar de tormento, o hay un lugar de paz, un lugar de felicidad junto a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo y dónde vamos a elegir el lugar a donde irnos? Ahora. Hoy mismo vamos a elegir a qué lugar nos queremos ir. Si nos queremos ir a la vida eterna o nos queremos ir al castigo eterno. De usted depende de lo que haga aquí en la tierra. Pero ¿saben qué? Yo les quiero decir y les quiero dar una buena noticia. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo
para que en lugar de usted, Él sea castigado. Y lo que nos toca a nosotros es aceptar por fe esa salvación que nos ofrece gratuitamente. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, nosotros tarde o temprano vamos a morir. Y cuando nosotros vayamos a morir, finalmente, nosotros vamos a ser sometidos a un juicio. Y en base a ese juicio se va a decidir si usted va a la vida eterna o va al castigo eterno. Pero ¿cómo es que nosotros lo decidimos? En base a nuestra vida aquí en la tierra. Si ha sido una persona pecadora, si ha sido una persona que no se ha arrepentido, te estará esperando el castigo eterno. Pero si tú has depositado tu confianza en Cristo Jesús, te has arrepentido, has aceptado su voluntad, lo que te espera es la vida eterna. Así de fácil, así de simple. No existen puntos intermedios, no existen medias decisiones, existe una sola decisión. O aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, o bien lo rechazas. Como hemos mencionado en esta noche, hay 4 errores que generalmente cometemos los seres humanos. Número 1, poner nuestra confianza en las riquezas materiales. Número 2, poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Número 3, pensar que tenemos mucho tiempo por delante. Y número 4, pensar que nuestras vidas terminan aquí en la tierra.